Nunca pensé que las palabras «ya no tienes derecho a nada» saldrían de la boca del hombre con quien compartí 15 años de mi vida. Pero ahí estaba Roberto, parado en la sala de nuestra casa en la colonia Roma Norte, con una sonrisa que no había visto desde que ganó aquella apuesta de dominó contra mis hermanos el día de nuestra boda. Sostenía unos papeles en la mano como si fueran un trofeo, y sus ojos brillaban con esa satisfacción cruel que solo aparece cuando alguien cree que finalmente tiene la sartén por el mango. Esperanza Mendoza ya no existe legalmente, me dijo, saboreando cada palabra como si fuera mezcal añejo. Ahora eres Esperanza Herrera, y esta casa... Hizo una pausa teatral, extendiendo los brazos hacia las paredes que habíamos pintado juntos hace 5 años. Esta casa está a nombre de Roberto Herrera. Solamente mío. Los susurros tardíos por teléfono que Roberto justificaba como problemas en la oficina, las salidas repentinas los sábados por la mañana para resolver asuntos legales, y sobre todo, esa sonrisa nueva que había desarrollado en los últimos meses. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si guardara un secreto que lo hacía sentir superior a todos los demás. Todo empezó 6 meses atrás, cuando Roberto llegó a casa con una carpeta llena de documentos y me pidió que firmara unos papeles del seguro. Yo estaba preparando mole para la cena, con las manos manchadas de chile mulato, y apenas les eché un vistazo. Confiaba en él completamente. 15 años de matrimonio me habían enseñado a confiar en Roberto como confiaba en la salida del sol cada mañana. Solo son formalismos, amor, me había dicho, besándome la frente mientras yo limpiaba mis manos en el delantal bordado que me regaló mi suegra. El seguro necesita actualizar algunos datos después de la renovación de la hipoteca. Eran papeles de divorcio express y transferencia de propiedades que él había preparado con la ayuda de un abogado sin escrúpulos y, según descubriría después, con la complicidad de alguien más cercano de lo que jamás imaginé. Ahora, parada frente a él en esa sala que súbitamente se sentía ajena, Roberto me explicaba su plan maestro con la paciencia condescendiente de un maestro explicándole matemáticas a un niño lento. Verás, Esperanza, durante estos meses he estado documentando todo. Tus gastos excesivos, tu falta de contribución económica real a este hogar, tu carácter conflictivo. Cada palabra era una puñalada. Cualquier juez estará de acuerdo en que tú no mereces quedarte con esta propiedad. Además, continuó Roberto, caminando hacia la ventana que daba al pequeño jardín donde cultivábamos nuestras plantas de hierbabuena y cilantro, ya encontré a alguien que sí aprecia lo que un hombre trabajador puede ofrecer, alguien que entiende el valor del respeto y la gratitud. Por eso los cambios, por eso la prisa, por eso esa sonrisa nueva que ahora me parecía absolutamente repugnante. ¿Quién es?, le pregunté, aunque una parte de mí ya lo sospechaba. Roberto se volteó hacia mí con esa sonrisa que ahora odiaría para siempre. Es Leticia, tu hermana. La misma que me ayudaba a preparar las posadas navideñas, la misma que lloraba en mi hombro cada vez que terminaba con algún novio y me decía que yo era la única persona en quien confiaba completamente. Leticia siempre ha sido más comprensiva, dijo Roberto, como si estuviera comentando el clima. Ella entiende que un hombre necesita sentirse valorado, respetado, no cuestionado constantemente como tú haces. En su lugar llegó algo mucho más peligroso, una calma fría que nunca había sentido antes, como si una parte de mí se hubiera desconectado para protegerme del dolor que vendría después. Tienes hasta el viernes para salir de mi casa, continuó Roberto, dirigiéndose hacia la puerta. Puedes llevarte tu ropa y tus cositas personales,
pero todo lo demás se queda. Los muebles los pagué yo, el carro está a mi nombre, y esta casa... Se detuvo en el marco de la puerta y me miró con una crueldad que jamás había visto en sus ojos. Esta casa nunca fue tuya realmente, solo te hice creer que sí. No solo contra mi matrimonio o mi confianza, sino contra 15 años de mi vida que Roberto acababa de declarar inválidos con una sonrisa. Pero Roberto había cometido un error fundamental en su plan tan perfectamente calculado. Un error que lo haría pagar muy caro por su traición y su crueldad. Verás, cuando Roberto habló de mi casa, cuando presumió que todo estaba a su nombre, cuando se regodeó en su supuesta victoria legal, había una cosa que no sabía. Una cosa que yo había mantenido en secreto durante todos estos años, no por malicia, sino por respeto a una promesa que le había hecho a alguien muy especial. Esta casa, la casa donde Roberto creía tener control absoluto, la casa de la que me estaba echando como si fuera una intrusa, no era de Roberto Herrera. Nunca había sido de Roberto Herrera. Y los documentos que él guardaba tan celosamente como prueba de su propiedad no valían ni el papel en que estaban impresos. Fui a mi recámara, a lo que había sido nuestra recámara durante 15 años, y saqué de mi tocador una pequeña caja de madera que mi abuela me había dado cuando cumplí 18 años. «Esto es para cuando realmente lo necesites, mija», me había dicho con esa sabiduría que solo dan los años y las experiencias vividas. Pero no lo abras hasta que sea absolutamente necesario. Lo abrí con manos temblorosas, no por miedo, sino por la emoción de saber que Roberto iba a descubrir muy pronto lo equivocado que estaba. El documento que saqué del sobre tenía más de 30 años de antigüedad, pero estaba perfectamente conservado. Era una escritura de propiedad, debidamente registrada y notarizada, que establecía claramente que la casa de la colonia Roma Norte, número 247, pertenecía completamente, absoluta e inequívocamente a Esperanza Mendoza Vázquez. No a la señora de Herrera, no a la esposa de Roberto, a Esperanza Mendoza Vázquez, a mí, y solo a mí. La casa había sido comprada y pagada completamente por mi abuelo Guadalupe Mendoza en 1985, 5 años antes de que yo naciera. Él la había registrado a mi nombre como una inversión para mi futuro, con la instrucción específica de que yo no podía acceder a los documentos hasta cumplir la mayoría de edad, y que no debía revelar esta información hasta que fuera absolutamente necesario para proteger mi patrimonio. Mi abuelo, que había trabajado toda su vida como carpintero y había ahorrado cada peso con una disciplina férrea, había comprado esta propiedad cuando la colonia Roma Norte aún era accesible para la clase trabajadora. Había visto el potencial de la zona y había decidido asegurar el futuro de su nieta preferida con una inversión que, 30 años después, valía más de 10 veces lo que él había pagado. Roberto nunca lo supo porque yo nunca se lo dije. Cuando nos casamos, yo tenía 23 años y acababa de recibir los documentos de mi abuela, pero decidí mantenerlo en secreto. No por desconfianza hacia Roberto, sino porque quería que nuestro matrimonio se construyera sobre el amor y el esfuerzo mutuo, no sobre la seguridad económica que esta propiedad representaba. Qué irónico que esa decisión, tomada por amor y confianza, fuera exactamente lo que salvaría mi dignidad y mi futuro, cuando ese mismo amor y confianza fueran traicionados de la manera más cruel posible. Roberto había estado pagando la hipoteca de una casa que ya era mía. Había estado presumiendo de ser propietario de algo que nunca le había pertenecido. Y ahora, en su arrogancia ciega, me había dado el motivo perfecto para revelar la verdad y enseñarle que las traiciones siempre, siempre tienen consecuencias.
Guardé los documentos en mi bolsa y salí de la casa, no para irme derrotada como Roberto esperaba, sino para ir directo al despacho del licenciado Morales, el abogado de confianza de mi familia, y comenzar a planear la lección más cara que Roberto Herrera iba a recibir en toda su miserable vida. Mientras caminaba por las calles de la Roma Norte, con el sol de la tarde iluminando las fachadas de las casas que habían visto crecer mi historia de amor y ahora mi historia de traición, no pude evitar sonreír. Roberto creía que me había derrotado, pero no tenía idea de que acababa de despertar a una mujer que tenía mucho más poder del que él jamás había imaginado. El licenciado Morales, un hombre de 60 años, con la experiencia de quien había visto todas las formas posibles de traición matrimonial, revisó mis documentos con la meticulosidad de un detective examinando evidencia crucial. Su bufete estaba en un edificio histórico del centro de la ciudad, con techos altos y ventanas que daban a la Alameda Central, donde las parejas de enamorados paseaban ajenas a los dramas legales que se desenvolvían en las oficinas de arriba. «Señora Mendoza», me dijo después de revisar cada página, cada sello, cada firma, «estos documentos son completamente legítimos y están debidamente registrados. Su abuelo fue muy inteligente al estructurar esta propiedad de esta manera. Una cláusula que protegía la propiedad de cualquier reclamación por parte de futuros esposos o parejas sentimentales. Su abuelo claramente quería asegurarse de que esta casa fuera su seguridad personal, sin importar las circunstancias de su vida matrimonial», continuó el licenciado Morales. «Esto significa que todos los pagos que su esposo ha hecho durante estos años técnicamente han sido pagos de renta o contribuciones voluntarias al mantenimiento de una propiedad que no le pertenece. Además», agregó el licenciado con una sonrisa que me recordó a la de mi abuelo cuando me enseñaba a jugar ajedrez, «si su esposo ha estado representando falsamente ser el propietario de esta casa, especialmente si ha usado documentos fraudulentos para sustentar esa representación, podríamos estar hablando de varios delitos: fraude documental, usurpación de propiedad y posiblemente hasta bigamia si efectivamente se ha casado con su hermana sin completar legalmente el divorcio con usted. Le permitiría regodearse en su victoria durante algunos días más, mientras él se confiaba y posiblemente cometía errores adicionales. Mientras tanto, el licenciado Morales estaría preparando toda la documentación legal necesaria no solo para recuperar mi propiedad, sino para asegurarme de que Roberto pagara por todos y cada uno de sus engaños. También aprovecharíamos estos días para investigar más a fondo la situación con Leticia. Si efectivamente Roberto había iniciado una relación formal con mi hermana mientras seguía casado conmigo, las implicaciones legales serían aún más graves. Y si Leticia conocía la situación legal real y había decidido participar en el engaño, ella también tendría que enfrentar las consecuencias. Esa noche regresé a casa preparada para la actuación de mi vida. Roberto estaba en la sala viendo televisión, con una cerveza en la mano y esa sonrisa satisfecha que ya me resultaba insoportable. «¿Ya empacaste?», me preguntó sin siquiera voltear a verme. «Sí», mentí. «Solo necesito unos días más para organizar todo». El licenciado Morales me había aconsejado documentar todo. Cada admisión de culpa, cada confesión de engaño, cada demostración de su creencia falsa de ser el propietario de la casa. Los siguientes 3 días fueron una obra maestra de actuación. Yo interpretaba el papel de la esposa humillada y derrotada, mientras Roberto se regodeaba y me contaba detalles cada vez más crueles sobre su relación con mi hermana y sus planes futuros. «Leticia va a mudar aquí el próximo fin de semana», me informó el martes por la noche.
Espero que para entonces ya te hayas ido completamente. No queremos que las cosas se pongan incómodas. Lo que descubrí ahí me dejó sin aliento, pero no de shock, sino de indignación pura. Roberto no solo había falsificado documentos sobre la propiedad de la casa, sino que había creado un expediente completo lleno de mentiras sobre mí. Facturas falsas que supuestamente mostraban mis gastos excesivos, reportes inventados sobre mi comportamiento inestable, e incluso testimonios falsos de vecinos que supuestamente habían presenciado mis arrebatos violentos. Fotografié cada documento con mi teléfono. Cada página de mentiras se convertiría en evidencia adicional de fraude documental y difamación. Pero la joya de la corona estaba al final de la carpeta. Un contrato de matrimonio entre Roberto Herrera y Leticia Mendoza, fechado para el siguiente sábado. Un matrimonio que sería completamente ilegal, ya que Roberto seguía casado conmigo, sin importar los papeles fraudulentos que había preparado. Esa noche llamé al licenciado Morales desde el baño, con el agua de la regadera corriendo para disimular el sonido. Licenciado, tenemos mucho más material del que imaginábamos, le susurré, describiendo rápidamente mis descubrimientos. Excelente, señora Mendoza. Creo que es hora de cerrar la trampa. ¿Está lista para recuperar su casa y su dignidad? La primera parte de nuestra operación era simple: cambiar las cerraduras de la casa y colocar un aviso legal en la puerta que estableciera claramente que la propiedad pertenecía a Esperanza Mendoza Vázquez y que cualquier persona que intentara ingresar sin autorización sería procesada por allanamiento de morada. Pero eso era solo el aperitivo. El plato fuerte vendría cuando Roberto regresara. Mientras esperábamos, el licenciado me explicó exactamente qué sucedería en las próximas horas. Cuando su esposo regrese y vea que no puede entrar a la casa, probablemente llamará a la policía alegando que usted lo está echando ilegalmente de su propiedad. Cuando los oficiales lleguen, usted les mostrará los documentos de propiedad auténticos, y ellos tendrán que informarle a él que no tiene ningún derecho legal sobre esta casa. Si él intenta seguir manteniendo que la casa es suya a pesar de la evidencia, entonces agregamos obstrucción de la justicia y posiblemente desacato al tribunal. Intentó de nuevo, revisó que fuera la llave correcta, intentó una vez más. Después comenzó a tocar el timbre insistentemente. Esperanza, abre inmediatamente. ¿Qué significa este juego? Y tengo los documentos para probarlo. Roberto se enderezó, recuperando su confianza. Perfecto, ahora vas a ver lo que cuesta tratar de engañar a Roberto Herrera. Explicó que yo era su esposa, que estábamos en proceso de divorcio, que la casa era suya y que yo me había vuelto inestable y lo estaba echando ilegalmente de su propia propiedad. ¿Tiene usted documentos que comprueben la propiedad de esta casa?, preguntó el oficial. Roberto sacó triunfalmente su carpeta. Por supuesto, todo está aquí, perfectamente legal. Oficiales, esta casa me pertenece completamente. Está registrada a mi nombre desde antes de mi matrimonio y tengo toda la documentación original para comprobarlo. Vi cómo la expresión de Roberto cambiaba gradualmente de confianza a confusión, de confusión a preocupación, y finalmente de preocupación a horror puro, mientras los oficiales comparaban sus documentos falsos con mis documentos auténticos. «Señor Herrera», dijo finalmente el oficial a cargo, «los documentos que usted presentó no coinciden con los registros oficiales de propiedad. Esta casa está registrada legalmente a nombre de la señora Esperanza Mendoza Vázquez desde 1985, mucho antes de su matrimonio». Su cara reflejaba la comprensión gradual de que había sido tan engañada como yo, pero que su traición hacia mí la dejaba sin ninguna simpatía de mi parte. «Esperanza», comenzó Leticia con lágrimas en los ojos.
Yo no sabía. Roberto me dijo que ustedes ya estaban divorciados, que la casa era de él, que yo había merecido perder mi casa y mi matrimonio, mientras ustedes planeaban su vida perfecta sobre las ruinas de la mía. También le advirtieron que no podía acercarse a la casa sin mi permiso explícito, ya que yo era la propietaria legítima. Pero, ¿dónde voy a vivir?, preguntó Roberto, finalmente comenzando a comprender la magnitud de su situación. Eso no es mi problema, respondí. Quizás tu novia puede ayudarte. Después de todo, ella también participó en este engaño. Y considerando que intentaste robarme mi propia casa y casarte con mi hermana, mientras seguías casado conmigo, no creo que esos derechos vayan a ser muchos. No la casa de Roberto, no la casa donde había sido humillada y traicionada, sino mi casa, el lugar que mi abuelo había asegurado para mí con su trabajo y su previsión. Leticia seguía ahí, de pie en la banqueta, con el vestido de novia arrugado a sus pies y lágrimas corriendo por su cara. Esperanza, por favor, necesitamos hablar. Esto no es lo que parece. ¿Te refieres a que no parece que mi hermana menor, la persona en quien más confiaba en el mundo, decidió traicionarme de la manera más cruel posible? ¿Te refieres a que no parece que planearon quitarme mi casa, mi matrimonio y mi dignidad, todo para poder vivir su historia de amor sobre las cenizas de mi vida? Roberto me manipuló, me hizo creer que tú eras horrible con él, que el matrimonio había terminado hace años, que tú solo lo estabas usando. No había justificación para la traición, no había excusa para el engaño, no había manera de reparar la confianza que había sido destrozada de manera tan calculada y cruel. Leticia, le dije finalmente, quiero que te vayas. No quiero verte cerca de esta casa. No quiero que me llames. No quiero que trates de explicarme nada más. Por lo que a mí respecta, hoy perdí un esposo y una hermana el mismo día. Las decisiones tienen consecuencias, y ustedes van a vivir con las consecuencias de sus decisiones, tal como yo he tenido que vivir con las consecuencias de haber confiado en las personas equivocadas. No era el silencio de la soledad o la tristeza, sino el silencio de la paz. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparme por las mentiras de Roberto. No tenía que fingir que no notaba sus comportamientos extraños. No tenía que vivir en la incertidumbre de saber que algo estaba mal, pero no poder identificar qué. Ahora lo sabía todo. Y más importante aún, ahora tenía el control. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. El licenciado Morales me mantuvo informada de cada desarrollo en el caso contra Roberto. Los cargos se acumulaban: fraude documental, falsificación de documentos oficiales, intento de usurpación de propiedad y bigamia. Cada cargo llevaba consigo la posibilidad de tiempo en prisión y multas sustanciales. Pero lo que más me satisfacía no era la perspectiva de que Roberto fuera castigado por la ley, sino saber que había recuperado mi dignidad y mi independencia. Durante 15 años, había definido mi valor a través de mi matrimonio, a través de ser la esposa de Roberto. Ahora, por primera vez desde que tenía 23 años, era simplemente Esperanza Mendoza, propietaria de una casa hermosa en una de las mejores colonias de la ciudad, mujer independiente con el control total de su vida. Una semana después del incidente con la policía, recibí una llamada inesperada del licenciado Morales. Señora Mendoza, tengo noticias interesantes. El señor Herrera quiere negociar. Por otra parte, un juicio largo significaría meses o incluso años de tener que revivir esta traición una y otra vez. ¿Qué cantidad está ofreciendo? Acepté la oferta, pero con una condición adicional.
Roberto tendría que firmar un documento donde reconociera públicamente que había intentado robarme mi casa mediante fraude y que se disculpara formalmente por sus acciones. Este documento sería enviado a todos nuestros conocidos mutuis, incluyendo su familia, sus colegas de trabajo y todos los que habían sido testigos de su comportamiento arrogante durante años. Roberto accedió a todo. Su abogado me informó que estaba desesperado por evitar el juicio por bigamia, que habría arruinado completamente su reputación profesional y posiblemente habría resultado en tiempo de cárcel. El día que se firmaron los acuerdos, Roberto se veía como un hombre completamente diferente al que había presumido de echarme de su casa apenas 2 semanas antes. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas y su arrogancia característica había sido reemplazada por una humildad que parecía genuina, aunque probablemente fuera solo miedo a las consecuencias legales. Cuando nos encontramos en el despacho del licenciado Morales para la firma final de los documentos, Roberto me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. «Esperanza», me dijo en voz baja. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero algún día podrás perdonarme». Y definitivamente nunca debí involucrar a Leticia en esto. Ella también fue una víctima de mi egoísmo. Finalmente, había llegado una ocasión lo suficientemente especial, la ocasión de celebrar que había recuperado no solo mi casa, sino mi independencia, mi dignidad y mi confianza en mi propia fuerza. Mientras bebía mi vino y contemplaba el jardín que ahora podría cultivar exactamente como yo quisiera, sin tener que consultar con nadie, me di cuenta de algo importante. Roberto me había hecho un favor sin darse cuenta. Su traición me había liberado de un matrimonio que, aunque yo no me había dado cuenta, se había vuelto una prisión de pequeñas concesiones y compromisos silenciosos. Durante años había modificado mis sueños, mis planes, mis gustos e incluso mi personalidad para mantener la paz doméstica con un hombre que al final no había tenido ningún respeto real por mí. Ahora era libre, libre para decorar mi casa como yo quisiera, libre para invitar a quien yo quisiera, libre para viajar cuando yo quisiera, libre para tomar decisiones basadas únicamente en lo que era mejor para mí, no en lo que mantendría contento a Roberto. Era aterrorizante y emocionante al mismo tiempo. 6 meses después, mi nueva vida había tomado forma de maneras que nunca había imaginado. Había convertido el estudio donde Roberto guardaba sus documentos fraudulentos en un pequeño taller de arte donde pintaba y creaba las cosas que siempre había querido hacer, pero que él consideraba pérdidas de tiempo. Había comenzado a tomar clases de francés los martes por la noche, algo que había querido hacer durante años, pero que Roberto había descartado como innecesario. Había adoptado un perro, un Golden Retriever al que llamé Guadalupe en honor a mi abuelo, algo que Roberto nunca había permitido, porque consideraba que las mascotas eran sucias e inconvenientes. Pero lo más importante era que había redescubierto partes de mí misma que había enterrado durante tantos años que casi había olvidado que existían. Era más divertida de lo que recordaba, era más aventurera, era más fuerte, era más independiente, era más feliz. La casa, que durante los últimos meses de mi matrimonio había comenzado a sentirse como un escenario de tensión y desconfianza, se había transformado de nuevo en un hogar. Pero esta vez era completamente mío, en todos los sentidos de la palabra. Una tarde de sábado, mientras pintaba en mi nuevo estudio con Guadalupe durmiendo a mis pies, sonó el timbre. Era Leticia. No la había visto desde el día del divorcio.
Aunque había oído a través de conocidos mutuos que había tenido dificultades para encontrar trabajo después de que la historia de su participación en el engaño de Roberto se extendiera por nuestro círculo social, se veía más delgada, más frágil, y sus ojos tenían esa tristeza profunda que viene de saber que has perdido algo valioso por tus propias decisiones estúpidas. «Hola, Esperanza», me dijo cuando abrí la puerta. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero ¿podemos hablar? Entiendo que traicioné no solo tu matrimonio, sino nuestra relación como hermanas. Entiendo que no hay excusa para eso. Yo elegí participar en algo que sabía que estaba mal, sin importar lo que él me dijera sobre su matrimonio. Era extraño estar con mi hermana menor, la persona que había sido mi confidente más cercana durante tantos años, y sentir que era una completa extraña. «Leticia», le dije finalmente, «aprecio que hayas venido a disculparte, y aprecio que no estés tratando de justificar lo que hiciste o de minimizarlo, pero necesitas entender que el perdón no es algo que pueda darte hoy, o mañana, o posiblemente nunca. El problema no es solo lo que hicieron Roberto y tú», continué. «El problema es que destrozaron mi capacidad de confiar. ¿Cómo voy a saber alguna vez si puedo confiar en ti otra vez? ¿Cómo voy a saber que no vas a volver a traicionarme la próxima vez que un hombre te llene la cabeza de mentiras? Que mantengas la posibilidad de que algún día, si demuestro que realmente he cambiado, podamos intentar reconstruir algo. Y solo tú puedes encontrar esa llave, y solo se encuentra a través de acciones, no de palabras». La mujer que había dejado entrar a Leticia y había tenido esa conversación difícil pero necesaria, no era la misma mujer que había sido traicionada y humillada 6 meses antes. Era más fuerte, era más sabia, era más segura de sí misma, y por primera vez en mucho tiempo estaba genuinamente emocionada por su futuro. Un año después del día en que Roberto había celebrado quitarme su casa, estaba sentada en mi jardín, que ahora florecía con plantas que yo había elegido y cuidado personalmente. Guadalupe dormía a mis pies mientras yo leía un libro y bebía café en mi taza favorita, una que había comprado en un viaje a Oaxaca que había hecho sola 3 meses atrás. El viaje a Oaxaca había sido una revelación. Era la primera vez en más de 15 años que había viajado sola, tomado mis propias decisiones sobre dónde ir, qué ver, dónde comer, cuánto tiempo quedarme en cada lugar. Había sido liberador de una manera que no había anticipado. En ese viaje había conocido a personas interesantes, había probado comidas que Roberto nunca habría aprobado, había comprado arte que él habría considerado una pérdida de dinero, y había descubierto que realmente disfrutaba mi propia compañía. También había conocido a Antonio, el dueño de una pequeña galería de arte en el centro histórico de Oaxaca. Era un hombre inteligente, divertido y genuinamente interesado en mis opiniones sobre arte, literatura y vida en general. No había pasado nada romántico entre nosotros, pero habíamos intercambiado números de teléfono y habíamos estado manteniendo una correspondencia amistosa desde entonces. La posibilidad de que pudiera haber romance en mi futuro era emocionante, pero no urgente. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente cómoda siendo soltera. No estaba buscando desesperadamente una relación para sentirme completa o valiosa. Si llegaba algo, sería bienvenido. Si no llegaba, estaría perfectamente bien también. Esa tarde, mientras reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado mi vida, recibí una llamada del licenciado Morales. «Señora Mendoza, tengo una actualización sobre el señor Herrera que pensé que podría interesarle. Hemos descubierto que falsificó documentos similares para al menos 2 propiedades adicionales durante los últimos 5 años.
Las autoridades ahora están investigando un patrón más amplio de fraude inmobiliario. Testificar significaría revivir toda la experiencia una vez más, pero también significaría ayudar a asegurar que Roberto pagara completamente por todas sus víctimas, no solo por mí. Sí, respondí, estaré dispuesta a testificar. Roberto había perdido su matrimonio, su casa, su reputación, su carrera y ahora posiblemente su libertad, todo por querer algo que nunca había sido suyo. El juicio llegó 6 meses después. El día que fui a testificar me vestí con un traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. No porque necesitara impresionar a nadie, sino porque quería sentirme poderosa y profesional cuando contara mi historia frente al jurado. Roberto se veía terrible. Había perdido aún más peso. Su cabello había comenzado a encanecer y tenía el aspecto de un hombre que no había dormido bien en meses. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, mientras yo caminaba hacia el estrado de testigos, vi algo en sus ojos que no esperaba: vergüenza genuina. Mi testimonio duró 2 horas. Conté la historia completa, los documentos que firmé sin leer, los meses de comportamiento extraño de Roberto, su celebración cruel cuando creyó que había logrado quitarme mi casa, y finalmente la revelación de que la casa había sido mía todo el tiempo gracias a la previsión de mi abuelo. Cuando terminé, el abogado de Roberto intentó algunas preguntas para minimizar el daño, pero era obvio que no tenía mucho con qué trabajar. Los hechos eran claros, los documentos eran incontrovertibles, y yo había sido una testigo calmada y creíble. Roberto fue sentenciado a 3 años de prisión y una multa de 2 millones de pesos. También tendría que pagar restitución a todas sus víctimas. Su licencia profesional fue revocada permanentemente. Cuando salí del juzgado ese día, sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia había prevalecido, pero tristeza porque un capítulo de mi vida que había durado 15 años finalmente se había cerrado de la manera más definitiva posible. Esa noche, Antonio me llamó desde Oaxaca. Habíamos estado hablando con más frecuencia durante las últimas semanas, y él había seguido el progreso del juicio con interés y apoyo. «¿Cómo te sientes ahora que todo terminó?», me preguntó. «Libre», respondí sin pensarlo. Por primera vez en mucho tiempo me siento completamente libre. Era diferente estar con Antonio de lo que había sido estar con Roberto. Con Roberto siempre había sentido que tenía que ser una versión editada de mí misma, cuidando de no decir o hacer algo que pudiera molestarlo o crear conflicto. Con Antonio podía ser completamente yo misma, podía expresar opiniones que él no compartía sin que se sintiera amenazado, podía tener pasatiempos e intereses que él no entendía sin que los considerara pérdidas de tiempo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me preguntó Antonio una tarde mientras caminábamos por el jardín etnobotánico. ¿Qué? Con Antonio simplemente era esperanza, y por primera vez en años, esperanza era suficiente exactamente como era. Cuando regresé a Ciudad de México después de esa segunda visita a Oaxaca, sabía que algo importante estaba comenzando entre Antonio y yo. Pero también sabía que no tenía prisa. Había aprendido el valor de tomar las cosas despacio, de conocer realmente a una persona antes de hacer compromisos grandes, de mantener mi independencia incluso mientras exploraba la posibilidad de una nueva relación. 1 año y medio después del juicio, recibí una carta inesperada. Estaba enviada desde la prisión donde Roberto estaba cumpliendo su sentencia. La carta era corta, pero parecía sincera. «Pero necesitaba decirte algo que no pude decir durante el juicio. Tienes razón en todo lo que dijiste sobre mí. Fui codicioso, cruel, manipulador y completamente ciego a la mujer extraordinaria que tenía a mi lado.
No estoy escribiendo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Estoy escribiendo para decirte que me alegro de que ganaras. Te lo merecías todo. La casa, la justicia, la libertad y especialmente la oportunidad de ser feliz con alguien que te valore como yo nunca supe hacerlo. He oído que estás bien, que estás feliz, y eso me da más paz de la que pensé que era posible. Espero que encuentres todo lo que mereces en la vida. Roberto. No era algo que necesitara responder, pero era algo que necesitaba conservar como recordatorio de que las personas pueden cambiar, incluso cuando es demasiado tarde para reparar el daño que han causado. Esa misma semana, Leticia apareció en mi puerta otra vez. Había pasado más de un año desde su última visita y se veía diferente, más madura, más serena, menos desesperada. «Hola, Esperanza», me dijo. «No vengo a pedirte nada esta vez. Solo quería que supieras que he estado trabajando en mí misma. Estoy viendo a un psicólogo, he estado trabajando como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica y he estado tratando de entender realmente por qué tomé las decisiones que tomé. Lo que hicimos estuvo mal y no hay excusa para eso, pero quiero que sepas que al menos he aprendido de eso. No sé si algún día volveremos a tener la relación que teníamos antes, pero puedo ver que realmente estás tratando de cambiar. La rabia que había sentido hacia Leticia durante tanto tiempo había comenzado a transformarse en algo más parecido a la tristeza por una relación perdida, pero también en algo parecido a la esperanza de que, tal vez, con suficiente tiempo y trabajo, algo nuevo pudiera construirse sobre las cenizas de lo que habíamos destruido. 2 años después de la noche en que Roberto había celebrado quitarme mi casa, Antonio y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en el jardín de mi casa. Era la misma casa donde había vivido mi peor traición, pero también la casa donde había descubierto mi propia fuerza y había comenzado mi nueva vida. La ceremonia fue perfecta, porque fue exactamente lo que nosotros queríamos, sin compromisos ni concesiones a las expectativas de otras personas. Estuvieron presentes solo las personas que realmente nos amaban y nos apoyaban, mis padres, los hermanos de Antonio, algunos amigos cercanos, y sí, Leticia. Había sido una decisión difícil invitar a Leticia, pero después de 2 años de verla trabajar constantemente para reparar el daño que había causado, para convertirse en una mejor persona y para reconstruir lentamente nuestra confianza, sentí que merecía estar ahí. No como la hermana que había sido antes, sino como la nueva persona en la que se estaba convirtiendo. Durante la ceremonia, mientras Antonio y yo intercambiábamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, votos que hablaban de respeto mutuo, independencia dentro de la unión y el compromiso de crecer juntos sin perderse a sí mismos en el proceso, no pude evitar pensar en lo diferente que era este matrimonio del anterior. Con Roberto había prometido honrar y obedecer. Palabras que ahora me parecían reliquias de una época en la que las mujeres se definían completamente a través de sus esposos. Con Antonio prometí respetar y apoyar, mantener mi individualidad mientras construimos una vida juntos, y nunca permitir que el miedo me impida ser honesta contigo. Antonio prometió valorar tu fuerza tanto como tu vulnerabilidad, celebrar tus éxitos sin sentirme amenazado, y recordar siempre que me elegiste, no me necesitaste. Eran votos que reflejaban quiénes éramos realmente y qué tipo de matrimonio queríamos construir, uno basado en la elección mutua y el respeto, no en la necesidad o la dependencia. La recepción se llevó a cabo en el mismo jardín donde había comenzado a reconstruir mi vida después del colapso de mi primer matrimonio.
Había algo profundamente satisfactorio en celebrar mi nuevo comienzo, en el mismo lugar donde había tocado fondo y había descubierto mi propia fuerza. Durante el brindis, mi padre se levantó para hablar. «Esperanza», dijo, «tu abuelo Guadalupe estaría muy orgulloso hoy, no solo porque conservaste la casa que él aseguró para ti, sino porque te convertiste en la mujer fuerte e independiente que él siempre supo que podrías ser». Y Antonio se dirigió a mi nuevo esposo. «Bienvenido a una familia que valora la honestidad, la lealtad y el trabajo duro. Trata bien a nuestra hija, porque hemos visto lo que pasa cuando no lo hacen». Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y Antonio y yo estábamos sentados en nuestro jardín bebiendo champán y reflexionando sobre el día, él me hizo una pregunta que me sorprendió. «¿Alguna vez lamentas lo que pasó con Roberto?» «Pero sí lamento el dolor que causó, no solo a mí, sino a toda mi familia, y lamento que él haya elegido destruir su propia vida por codicia y orgullo». La debilidad se puede convertir en fortaleza. 3 años después de mi segundo matrimonio, recibí noticias de que Roberto había sido liberado de prisión. Había cumplido su sentencia completa y ahora estaba tratando de reconstruir su vida. Según me informó el licenciado Morales, Roberto se había mudado a otra ciudad y estaba trabajando en trabajos manuales, ya que su licencia profesional nunca sería reinstaurada. La noticia no me causó ansiedad o miedo como podría haberlo hecho años antes. Roberto era parte de mi pasado, una lección aprendida, una experiencia que me había hecho más fuerte, pero que ya no tenía poder sobre mi presente o mi futuro. Alrededor del mismo tiempo, Leticia me anunció que había conocido a alguien, un hombre divorciado con 2 hijos pequeños, que trabajaba como maestro y que, según ella, era lo opuesto a Roberto en todos los sentidos importantes. Es gentil, es honesto, y cuando le conté toda la historia de lo que pasó contigo y conmigo, no trató de minimizarlo o justificarlo. Solo me dijo que se alegraba de que hubiera aprendido de eso y que estuviera trabajando para ser mejor persona. Como si finalmente hubiera encontrado a alguien que la valorara sin que tuviera que traicionar a otras personas para conseguir esa valoración. «Me alegro por ti», le dije, y lo decía en serio. «Te mereces ser feliz, Leticia. Solo asegúrate de que esta felicidad no esté construida sobre la infelicidad de alguien más». Antonio y yo decidimos no tener hijos, una decisión que tomamos juntos después de largas conversaciones sobre lo que queríamos de nuestras vidas. En lugar de eso, nos enfocamos en nuestras carreras, nuestros viajes, nuestros hobbies y el uno en el otro. Yo había comenzado a dar clases de arte los fines de semana en un centro comunitario, algo que me llenaba de una manera que nunca había experimentado en trabajos anteriores. Antonio había expandido su galería y ahora representaba a artistas de todo México. Éramos felices, de una manera que era completamente diferente de la felicidad que había creído tener con Roberto. Con Roberto, la felicidad había sido frágil, dependiente de mantener la paz, de evitar conflictos, de ser la persona que él quería que fuera. Con Antonio, la felicidad era sólida, construida sobre la aceptación mutua, el respeto y la libertad de ser completamente nosotros mismos. Una tarde, 5 años después de la noche en que Roberto había celebrado quitarme mi casa, estaba en mi jardín regando las plantas cuando sonó el teléfono. Era una voz que no reconocí al principio. «¿Señora Herrera? Perdón, señora Mendoza». Estamos escribiendo un artículo sobre fraudes inmobiliarios y casos de documentos falsos, y nos gustaría incluir su historia como un ejemplo de cómo las víctimas pueden recuperarse y obtener justicia. Si mi experiencia podía ayudar a otras personas a evitar la traición que yo había vivido o a recuperarse de ella si ya les había pasado,
valía la pena compartirla. El artículo se publicó 2 meses después con el titular «La casa que siempre fue mía». Cómo una mujer mexicana venció el fraude y recuperó su vida. La historia atrajo mucha atención, no solo por los aspectos legales, sino por el tema de la recuperación personal después de la traición. Recibí docenas de cartas y correos electrónicos de mujeres que habían vivido situaciones similares. Algunas habían sido víctimas de fraude financiero por parte de sus esposos. Otras habían descubierto traiciones similares. Y muchas simplemente se identificaban con el proceso de reconstruir una identidad después de un matrimonio que había terminado en engaño. Una carta en particular me llamó la atención. Era de una mujer llamada Patricia que vivía en Guadalajara. Gracias por mostrarme que es posible ser fuerte, incluso cuando las personas en las que más confiamos nos traicionan. Ahora, sentada en mi jardín, en esta tarde de agosto de 2025, casi exactamente 5 años después de la noche en que todo comenzó, puedo decir con certeza que Roberto me hizo el favor más grande de mi vida sin darse cuenta. Su traición me liberó de un matrimonio que me estaba disminuyendo gradualmente, me enseñó a valorar mi propia fuerza y me llevó hacia una vida que es más auténtica y satisfactoria de lo que jamás había imaginado. La casa que mi abuelo compró para mí hace tantos años sigue siendo mi hogar, pero ahora es realmente mío en todos los sentidos, no solo legalmente, sino emocionalmente. Es el lugar donde aprendí que podía confiar en mí misma, donde descubrí que podía ser feliz sola y donde construí una nueva vida basada en el respeto mutuo y la honestidad. Antonio está adentro preparando la cena, algo que hacemos juntos cada noche, no porque tengamos que hacerlo, sino porque disfrutamos la compañía del otro. En unas horas, Leticia vendrá a cenar con nosotros, trayendo a su nuevo esposo y sus hijastros. Nuestra relación nunca será lo que era antes, pero se ha convertido en algo nuevo, más fuerte porque es honesta, más valiosa porque fue reconstruida conscientemente. Guadalupe, mi perro, está durmiendo a mis pies bajo el árbol de limón que planté el primer año después del divorcio. Las plantas que cultivo ahora son las que yo elegí, regadas según mi propio horario, creciendo bajo mi propio cuidado. Esta es mi vida ahora, auténtica, independiente y completamente mía. Roberto creía que me estaba quitando todo, pero en realidad me estaba dando la oportunidad de descubrir quién era yo realmente cuando nadie más estaba definiendo mi valor. Y resulta que soy mucho más fuerte, más inteligente y más resiliente de lo que cualquiera de nosotros había imaginado, especialmente yo misma. La traición de Roberto no me destruyó, me reconstruyó. Y por eso, de una manera extraña, casi le estoy agradecida, casi, pero no completamente, porque mientras su traición me llevó hacia una vida mejor, el dolor que causó fue real. Las noches de llanto fueron reales, y la sensación de que el mundo se había vuelto inestable y peligroso también fue real. Lo que aprendí es que podemos estar agradecidas por las lecciones sin estar agradecidas por los maestros crueles que nos las enseñaron. Podemos reconocer que crecimos a través del dolor sin romantizar el dolor en sí mismo. Roberto me enseñó sobre mi propia fuerza, pero no porque hubiera querido hacerlo. Me enseñó porque su crueldad me obligó a encontrar recursos internos que no sabía que tenía. Esa es la diferencia entre un maestro y un depredador. Los maestros quieren que crezcas, los depredadores solo quieren aprovecharse de ti. Si crecemos después de ser lastimadas por un depredador, es a pesar de él, no gracias a él. Mientras el sol se pone sobre mi jardín, sobre mi casa, sobre mi vida reconstruida, puedo decir con honestidad que soy feliz. No la felicidad frágil
que depende de que otros se comporten bien, sino la felicidad sólida que viene de conocerte a ti misma, valorarte a ti misma y construir una vida que refleje realmente quién eres. Y esa es la mejor venganza de todas, no la venganza de lastimar a quien te lastimó, sino la venganza de vivir tan bien que su traición se convierte en irrelevante para tu felicidad. Roberto celebraba quitarme la casa hasta que descubrió de quién era realmente. Pero la verdad más profunda es que nunca se trataba realmente de la casa. Se trataba de descubrir de quién era realmente la fuerza para reconstruirse después de la traición. Y esa fuerza siempre fue mía. Roberto solo me ayudó a encontrarla.